Hola, buenas tardes inversores y bienvenidos al webinar del día de hoy de DeGiro en colaboración con iShares. Durante el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante en el mundo de la inversión, como son las megafuerzas. Estas tendencias son muy relevantes para el mundo de la inversión porque están cambiando tanto los sectores, la vida y la economía de las personas, como a su vez todo lo que nos rodea y que se espera que cambien en un futuro. Por muchos estudios que se han comprobado en el sector, se espera que en las próximas 3 décadas el 70% del crecimiento global del PIB venga predeterminado por estas tendencias. A su vez, se espera que los sectores principales que instalen tecnología de vanguardia e inteligencia artificial incrementen un 50% su productividad. Es por esto, y lo más importante de todo, que ahora mismo, en el presente, podemos aprovechar estas tendencias de vanguardia para sacar rentabilidades y hacer buenas inversiones. Es por ello por lo que estamos aquí con vosotros durante el día de hoy, para explicaros cuáles son realmente estas megafuerzas que están afectando al mundo, qué sectores se están viendo involucrados en ellas y además qué riesgos van a tener. Antes de todo, me gustaría tanto presentarme a mí como a la invitada de hoy. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Juanjo. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Sí. Muchísimas gracias a ti. Primero de todo me presento. Mi nombre es Juanjo. Soy el responsable del servicio de atención al cliente en DeGiro y además, como todos vosotros que estáis detrás de la cámara, un apasionado de las inversiones. A su vez, tengo a mi lado a toda una experta de iShares, que seguro que nos va a dar muchísimo valor en la presentación de hoy, Head of Digital Distribution of BlackRock, que es cabeza de la distribución digital en Iberia de toda España y Andorra. Y Portugal. Y Portugal también, que es Iberia. Entonces, nada, seguro que nos vas a aportar muchísimo, con más de 10 años de experiencia en los sectores financieros, y que esperemos que a los inversores les des un gran valor con este tipo de tendencias y que nos dejes claro cómo invertir en ellas. Muchas gracias. Muy bien, antes de nada, si te parece, vamos a poner el disclaimer de DeGiro, ¿vale? Por motivos de regulación, y empezamos. Este webinar no se puede tener en cuenta como una recomendación de inversión, asesoramiento ni recomendación para comprar o vender valores. La información de este webinar ha sido preparada con fines meramente educativos. Nada contenido en este webinar puede ser utilizado sin la previa autorización de Flates DeGiro. Las opiniones y las predicciones realizadas en este webinar no son vinculantes y pueden cambiar en cualquier momento. Invertir conlleva riesgo de pérdida. Rentabilidades pasadas no son indicativo de rentabilidades futuras. Bienvenido de vuelta al webinar de hoy. Antes de todo y empezar, quiero haceros una pregunta, y es si realmente vosotros habéis utilizado estas tendencias para garantizar vuestra inversión, ¿vale? Quiero saber el público que está detrás si realmente conoce más sobre estas tendencias y estas megafuerzas para adaptar un poco el contenido al webinar de hoy, ¿vale? Antes de nada, si te parece bien, Gabriela, vamos a empezar el webinar. He estado leyendo en varios reports que tenéis en vuestra página web, un contenido educativo magnífico que vais a poder encontrar todos en la página web de BlackRock, y realmente se habla de inversiones bajo esta temática de las megafuerzas. ¿Qué son estas megafuerzas y qué nos puedes comentar más de ellas? Por supuesto, Juanjo. Pues si empezamos y miramos un poco hacia atrás, hemos visto cómo el mundo ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando. Tanto es así que en los últimos 50 años la población se ha multiplicado por 2 y la esperanza de vida se ha aumentado en 15 años, ¿no? Además, no hay que olvidar todo lo que nos ha aportado Internet, que nos ha puesto conocimiento al alcance de todo el mundo. Y, por supuesto, los smartphones o los teléfonos, que al final que nos aportan y nos dan alcance a todo, todo el rato, todos los días, ¿no? Entonces, este mundo, en general,
estos cambios han hecho que la bolsa haya ido subiendo y los mercados hayan ido subiendo, ¿no? Porque nos hemos encontrado más consumidores y más productos. Pero claro, a día de hoy esto ya lo vemos como que ya ha tenido su efecto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir que va a mover los mercados o va a tirar hacia arriba todos los mercados en las próximas décadas, ¿no? Pues para nosotros principalmente creemos que son las megafuerzas. ¿Y qué son las megafuerzas o cómo lo definimos dentro de BlackRock esas megafuerzas? Pues son 5 y son las que tenéis en pantalla, ¿no? La primera sería la disrupción digital y la inteligencia artificial. Si hablamos de ello, pues obviamente ha habido un auge tecnológico, un auge digital y ahora mismo estamos en ese auge de inteligencia artificial que nos está empezando a cambiar y no sabemos hasta dónde nos puede llegar, pero desde luego hay un gran potencial, ¿no? De hecho, ya hay máquinas de inteligencia artificial que sacan unas notas espectaculares en tests, en exámenes muy, muy complicados de conocimiento, de conocimientos humanos, ¿no? La segunda megafuerza sería la divergencia demográfica. Creo que no descubro a nadie que obviamente vivimos en una población más envejecida. Vemos que los baby boom o la generación de los baby boomers empiezan a jubilarse y podemos decir que ya hay más ancianos que niños en la sociedad actual, ¿no? El tercer punto sería la fragmentación geopolítica y la competencia económica. Juanjo, creo que coincidirás conmigo que esta paz relativa que hemos vivido estos últimos años, pues se empieza a ver un poco a poner en duda, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que obviamente va a dificultar mucho las relaciones comerciales y las relaciones humanas que vamos a tener, ¿no? El cuarto punto es el futuro de las finanzas. Y aquí, obviamente, en el pasado o históricamente, tradicionalmente, si tú quieres pedir dinero o una empresa quiere pedir dinero o financiación para una actividad, lo tradicional es ir a un banco de siempre, ¿no? Bueno, pues ya ha evolucionado bastante este tema y ya no solo hay que ir a bancos, sino también hay empresas o sectores privados que te pueden financiar, ¿no? Y además también ya no solo hablamos de monedas típicas, sino que también estamos hablando de criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Y luego, por último, pues la transición a una economía baja en carbono. Aquí el auge o el crecimiento que hemos visto el siglo XX ha sido también gracias a costa de un tipo de energía como los hidrocarburos, ¿no? Estos hidrocarburos pues obviamente han expulsado gases tóxicos a la atmósfera, que es de lo que culpamos el cambio climático. Pues gracias a la tecnología y a la evolución hemos visto cómo hay unas nuevas energías, esas energías limpias, que pueden transformar mucho el panorama actual, ¿no? Entonces, estas son las 5 megafuerzas que desde BlackRock creemos que van a potenciar el crecimiento de los mercados o que van a hacer que los mercados suban al alza en los próximos años. Pero claro, ¿cómo poder invertir en estas 5 megafuerzas, ¿no? Pues si miramos una cartera tradicional de cómo invertiríamos, pues lo normal en una cartera de renta variable es invertir, bueno, pues tener una exposición, si es diversificada, en Estados Unidos, un poco en Europa, un poco en China, en mercados emergentes, etcétera, ¿no? Pero si además queremos incorporar, o la forma de poder incorporar esas megatendencias es a través de la inversión en temáticas y en sectores, ¿no? ¿Y qué me van a aportar invertir inversión temática y sectorial dentro de mi cartera de renta variable? Pues lo primero es que me va a posicionar para el futuro, para tener exposición a esas oportunidades con un crecimiento estructural y un potencial inmenso, ¿no? Lo segundo es que me va a ayudar a capturar la disrupción que hay en los mercados, y no solo en un sector, sino en varios sectores, ¿no? Transversal a varios sectores. Y por último, bueno, pues me va a ayudar a diversificar mi cartera tradicional de renta variable. Creo que ha quedado bastante claro estas 5 megafuerzas cuáles son. Lo positivo del presente es que actualmente podemos tener exposición a este tipo de sectores, de tendencias que están afectando y que probablemente afectarán a los mercados. Si te parece bien, vamos a enfocarnos en una de ellas,
una mega fuerza que está en boca de todos ahora mismo, como es la inteligencia artificial. Entonces, esta inteligencia artificial está cambiando desde todas nuestras vidas, cómo nos comunicamos, incluso todos los procesos empresariales. Entonces, ¿qué opináis vosotros al respecto de esta inteligencia artificial? Pues efectivamente, Juanjo, en BlackRock ha habido muchos estudios sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y a nosotros nos gusta llamarlo o nos gusta acuñarlo como el amanecer de una nueva era de inteligencia. Y creemos que verdaderamente la inteligencia artificial tiene un potencial espectacular, ¿no? Un potencial de crecimiento muy fuerte que no hemos vivido antes, ni siquiera lo hemos vivido con la primera revolución industrial, cuando apareció la máquina de vapor, ni con la segunda revolución industrial, cuando apareció la electricidad, ni con la tercera revolución que podríamos decir de la información, que es cuando apareció Internet, ¿no? Esto es algo completamente sin precedentes que esperamos que sea un crecimiento espectacular. ¿Y por qué? Me preguntarán. Pues principalmente porque la inteligencia artificial puede imitar o incluso mejorar el pensamiento humano, ¿no? Entonces, esto es lo que verdaderamente pues impacta o es completamente diferencial. Pero he de decir que actualmente desde BlackRock pensamos que estamos en una situación muy incipiente, en la primera escalón, podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ahora mismo se está construyendo toda la infraestructura de Internet y todo el hardware que va a acompañar a la inteligencia artificial, ¿no? En BlackRock hemos definido como unas fases que creemos que va a evolucionar la inteligencia artificial y es lo que ustedes ven en la diapositiva, ¿no? A día de hoy, como decíamos, estamos en una fase primera inicial, que es la fase de desarrollo. Y lo que estamos viendo es que las empresas tecnológicas están invirtiendo muchísimo capital en desarrollar pues, los centros de datos, las aplicaciones de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y todo esto creemos que va a durar unos cuantos años hasta final de la década en la que estamos, hasta 2030 más o menos, ¿no? A partir de ahí podemos empezar a ver la segunda fase, que es la fase de adopción. Cuando ya toda esta infraestructura y todas estas aplicaciones de inteligencia artificial ya estén más maduras, estén más trilladas, por decirlo así, vamos a ver cómo las empresas van a empezar a adaptar esa inteligencia artificial gracias al software y gracias a las aplicaciones. Y aquí lo que vamos a ver es que no solo el sector tecnológico es el que se va a beneficiar de esto, para nada, sino muchísimos más sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector sanidad, salud, sector de telecomunicaciones, el sector financiero, etcétera, ¿no? Hay muchísimos más sectores que se van a poder aprovechar. Y ya por último sería la última fase, la tercera fase, que es la fase ya de transformación. Y esta fase es cuando ya tenemos integrados todos la inteligencia artificial, que básicamente va a cambiar todo, ¿no? A hacer que seamos mucho más productivos, que se lancen nuevos productos, de hecho que van a generar nuevas industrias, nuevos sectores, nuevas compañías, etcétera, ¿no? Y esto es un poco cómo lo vemos. Pero claro, otra vez, ¿cómo podemos aterrizar esto en inversión? Efectivamente. Entonces, nosotros desde BlackRock, ¿cómo lo vemos? Nos gusta pintarlo de esta forma, con esta pirámide tecnológica de la inteligencia artificial, ¿no? Y principalmente hay dos formas de invertirlo. La primera puede ser en la infraestructura de la inteligencia artificial, que sería la base de la pirámide. Esta base va a invertir principalmente en la tecnología, ¿no? de la inteligencia artificial. Aquí estábamos hablando de pues, la infraestructura de la nube, en los semiconductores, en los modelos o distintos modelos de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y luego otra forma de poder invertir en esta megafuerza sería a través de los adoptantes y de las aplicaciones, ¿no? Y aquí vamos a ver pues, empresas de software y temas de datos y de herramientas de datos, aplicaciones, servicios, soluciones, ¿no? Esta sería la forma actual de poder invertir en la inteligencia artificial. Creo que ha quedado bastante claro con esta pirámide y también ese proceso de transición de pasar de no tener inteligencia artificial a instaurarla completamente en todos los sectores. ¿Te parece si hablamos un poco más de cómo realmente determinar qué empresas están en inteligencia artificial, cuáles no, de cara a formar una cartera de inversión con este tipo de productos? Por supuesto. Esto que me dices no es nada fácil.
Porque al final, si hablamos de o construir una cartera o invertir de una manera tradicional, ¿no? Yo quiero invertir, por ejemplo, en Europa. Pues es muy fácil, yo voy a buscar las empresas que desarrollen su actividad en Europa y voy a ver cuál me gusta más o cuál me gusta menos. Eso está claro, pero claro, cuando hablamos de inteligencia artificial es menos claro y no solo es aplicable a la inteligencia artificial, sino a todo lo relacionado con las megafuerzas. Hay que buscar más allá para entender en qué compañías puedo invertir y qué relación tienen con esas megafuerzas, ¿no? Entonces, la ayuda o lo que nos va a ayudar es tener una serie o una base de datos que sean diferenciales, ¿no? Que sean innovadores. ¿Por qué? Porque al final lo que nos va a ayudar es tener una taxonomía muy granular, muy al dedillo, muy al detalle de las industrias. Y si desglosamos esto, poco a poco nos va a dar esta base de datos innovadoras, nos van a acabar dando nos van a agrupar 1.800 subindustrias, ¿no? Que esto va a permitir que sepamos muy bien dónde estamos invirtiendo. Y además lo que hace esta metodología es que hay empresas, por ejemplo, que es muy complicado entender si verdaderamente pertenecen a un sector o a una megafuerza o a otra, ¿no? Una temática u otra. Entonces, lo que va a hacer es analizar los beneficios de cada compañía. Va a desglosar el porcentaje de los beneficios que pertenecen a una temática o a otra para entender bien el ADN de la compañía y entender bien dónde estamos invirtiendo, ¿no? Y luego nos va a dar también estas bases de datos innovadoras información adicional, como por ejemplo todo el tema de las patentes. Es muy importante entender la propiedad intelectual de una compañía. ¿Por qué? Porque gracias a eso voy a poder saber el potencial de revalorización que tiene a futuro, ¿no? Y luego también todo el tema y los aspectos sostenibles. ¿Por qué? Porque creemos que una empresa que invierte en criterios de buen gobierno, medioambiental y social va a tener un mayor potencial de revalorización también a largo plazo que otra que no lo haga a día de hoy. Entonces, es muy importante entender bien toda esta información y poder aplicarla, ¿no? Vale. Volviendo al abanico de las megafuerzas, has comentado también que una de las megafuerzas es la transición a una energía más limpia, esa descarbonización de los sectores. Entonces, hay muchas investigaciones sobre ello, muchos reportes. No sé qué nos podrías comentar desde BlackRock desde ello. Por supuesto. Como decías, nosotros hemos investigado mucho sobre la transición energética, hemos investigado mucho también sobre la inteligencia artificial. De hecho, hay un patrón, ¿no? Todas estas megatendencias, y tú lo comentabas al principio, ¿no? Han sido muy estudiadas y no ha sido algo que se ha hecho muchos estudios para definir bien las 5 megafuerzas que van a cambiar el mundo a futuro, ¿no? Entonces, sí que hay 3 fuerzas que podríamos decir que apoyan o impulsan la transición a día de hoy, ¿no? En el mercado. Lo primero es la tecnología. Lo segundo sería la política y lo tercero es el interés o la demanda del consumidor / inversor, ¿no? Si vamos una a una, hablamos de la tecnología, ¿no? La tecnología ha podido o ha ayudado a que se desarrollen nuevas fuentes de energía, aparte de las tradicionales. Esas nuevas fuentes de energías, como pueden ser la solar y la eólica, son energías, además de limpias, más económicas. Entonces, van a llegar a un punto en que van a poder desbancar o hacer menos competentes aquellas energías tradicionales, ¿no? Segundo punto, la segunda fuerza es la política. Esa fuerza política, al final, los gobiernos están impulsando que se usen las energías limpias. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de subvenciones o a través de beneficios fiscales, ¿no? o ventajas fiscales, ¿no? Por ese lado. Y luego, por último, la demanda del inversor y del consumidor. Al final, la sociedad es mucho más consciente del cambio climático, de los problemas que tenemos y somos mucho más conscientes a la hora de tirar un plástico al mar que éramos hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, sí que están demandando a la sociedad cada vez más y los inversores cada vez más demandan este tipo de energía, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver en la presentación, en el gráfico de la izquierda, es
las expectativas del crecimiento de la producción de energías en el 2050 de BlackRock y de otras estimaciones, ¿no? O de otros reportes. Se estima que más del 80% de la energía que se produzca en el año 2050 sea solar y eólica. Y en cambio vemos como las energías tradicionales, petróleo, gas y carbón, están en declive o van a empezar a estar en desuso, ¿no? Por esa parte. Entonces, ¿cómo podemos invertir en estos temas, ¿no? ¿Cómo podemos invertir en la transición que creemos que es una megafuerza que va a impulsar y que va a cambiar en los próximos años? Pues obviamente en todo lo relacionado de las energías limpias. También hemos hablado de que vamos a vivir en un mundo mucho más tecnológico y de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, a día de hoy la inteligencia artificial, Juanjo, no sé si sabes, pero consume muchísima más energía que la tradicional. O sea, una búsqueda en ChatGPT es 10 veces más, consume 10 veces más energía que una búsqueda en Google. Entonces, si vamos a ir hacia un mundo donde la inteligencia artificial va a reinar, necesitamos transformar y aumentar nuestra potencia energética. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estas nuevas energías. Una de las formas es las eléctricas, las plantaciones eléctricas, ¿no? Y uno de los materiales importantísimos y el más importante es el cobre para esta reedificación eléctrica, ¿no? Entonces, jugar el cobre o invertir en cobre es uno de los temas que se relacionan con la transición energética. Y lo mismo pasaría un poco con el tema de las baterías, ¿no? El almacenamiento de esta energía es un tema que se debate mucho y se habla mucho y es importantísimo, ¿no? Y algo que las baterías llevan es el litio. Efectivamente. Claro. Entonces, es uno de los temas que se puede invertir en relación a ello. Me había quedado bastante claro cuál es la importancia que pueden tener estas energías limpias, sobre todo al futuro, acorde con los estudios que has comentado. Si bien es cierto, durante estos últimos años han sufrido estas energías limpias unos periodos de volatilidad bastante grandes e incluso rentabilidades negativas. ¿Cómo se puede explicar esto y por qué está ocurriendo? Porque realmente este sector, que aparentemente pinta tan bien de cara al futuro, está teniendo tan bajos retornos. Es cierto que desde 2022 las empresas de energías renovables han sufrido, ¿no? Han sufrido porque, uno, han subido los tipos de interés, esa es una de las principales razones. Dos, ha habido un exceso de oferta de placas solares, que esto es otra razón. Y tres, ha habido un desajuste de las cadenas de producción, ¿no? Entonces, todo esto no ha ayudado al sector y, de hecho, está en niveles muy bajos, en mínimos, ¿no? Pero sí que creemos que esto puede revertir y creemos que va a subir o a evolucionar en los próximos años, ¿no? Pero me viene muy bien que me digas esto, porque verdaderamente invertir en megatendencias, invertir en megafuerzas, invertir en temáticos, implica invertir en riesgo, obviamente, ¿no? Y son cosas que se pueden invertir, que creemos que van a crecer en los próximos años, pero sí que es verdad que va a venir con una volatilidad asociada a corto plazo importante, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir nuestras carteras, ¿no? No, y es bastante interesante también mencionar estos aspectos y estos riesgos que pueden tener exponerte únicamente a una tendencia determinada. Puede haber una valoración de precios también muy elevada que puede hacer que incluso hayan caídas y retornos negativos durante unos cuantos años. Entonces, exponerte a una tendencia en particular no evade este riesgo de mercado y, por tanto, puede generar años de negatividad en ciertos sectores, que hay que tener también en cuenta en nuestras inversiones. Entonces, para detallar un poco más, ¿cómo pueden hacer los inversores y qué aspectos tienen que tener en cuenta para invertir sobre todo en estas tendencias que has comentado? Bueno, pues cuando hablamos de megafuerzas, hay que tener en cuenta, como decíamos, ¿no? Hay que entender el apetito de riesgo que tenemos cada inversor, ¿no? Si miramos la inversión tradicional, nosotros estamos invertidos en renta variable, tenemos una cartera, como decíamos, diversificada en cuanto a regiones, Estados Unidos, Europa, emergentes, etcétera, ¿no? Y puedo incluir
parte de, esto lo llamaríamos la cartera tradicional, la cartera núcleo, la cartera core, ¿no? A esta cartera core le puedo incluir una parte temática de inversión, una parte en temática y sectores que le podemos llamar la parte satélite, ¿no? ¿Qué va a hacer esta parte satélite? Nos va, obviamente, diversificar la cartera, pero como decía Juanjo, si solo tenemos expuestos a una megatendencia, pues puede que genere más volatilidad que si tenemos exposición a más megatendencias dentro de mi cartera satélite y, por supuesto, cuanto mayor sea el peso de mi cartera satélite dentro de mi cartera core, pues más volatilidad, más riesgo estoy asumiendo, efectivamente. Claro, también aspectos como puede ser el horizonte temporal, el riesgo que quiera asumir cada uno de los inversores, son aspectos diferenciales y que muchos de nosotros tienen que tener en cuenta para abrir una cartera de inversión, porque no es lo mismo tener una cartera y mirar un riesgo que te caiga de un 20-25%, que hay inversores más conservadores que no están dispuestos a ello, a que inversores que toleren este nivel de riesgo y que tengan realmente y estén informados de que esto puede ocurrir. Por tanto, también educamos e intentamos transmitir a los inversores que este tipo de aspectos los tengan en cuenta. Son importantes, efectivamente. Claro. Entonces, volviendo también al núcleo principal, hemos visto 2 de las 5 megafuerzas. Si te parece, no sé qué nos puedes comentar acerca de las 3 restantes y qué aspectos también importantes a resaltar de cara a las inversiones y a los sectores que están involucrados en ella. Por supuesto. Si te parece, empezamos por la geopolítica, que yo creo que ahora mismo está muy en boca de todos, ¿no? Tenemos el conflicto de Ucrania, tenemos los rifirrafes entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, pues todo esto lo que está generando es que se polarice el mundo, lo que veníamos de la globalización, bueno, pues lo contrario a ello, ¿no? Y se están generando como 3 bloques principales en cuanto a países, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los países a día de hoy viendo todos estos movimientos y riesgos geopolíticos que hay? Pues están invirtiendo principalmente en 2 cosas, ¿no? En seguridad nacional, que es muy importante, y 2, en la reconfiguración de las cadenas de suministros. ¿Qué quiere decir esto, no? Lo primero es la seguridad nacional. Los países, muchos de ellos, están cada vez más destinando parte de su Producto Interior Bruto en inversión aeroespacial y en temas de defensa. También otro tema es la seguridad digital, ¿no? Al final, la ciberseguridad hace unos años era un tema que solo trataban los informáticos, no sé si ustedes se acuerdan. Pero es que a día de hoy el tema de la ciberseguridad lo tratan todos los consejos de administración de las empresas y todos los gobiernos, porque hay un riesgo enorme en ello, ¿no? Puede haber un riesgo reputacional, un riesgo de productividad, porque si te hackean te pueden destrozar tu producción, y 3, la seguridad de un país, ¿no? Incluso. Entonces, serían los temas relacionados un poco con la geopolítica. Luego también, con la seguridad nacional. Cuando hablamos de la reconfiguración de las cadenas de suministros, ¿qué queremos decir aquí? Pues a día de hoy las compañías no se están yendo a aquellos países que la mano de obra es más barata. No, eso pasaba cuando estábamos después de la Guerra Fría, la globalización, y teníamos alcance a cualquier país donde la mano de obra fuese más barata. Ahora, ¿qué están haciendo las compañías? Las compañías están volviendo a asegurarse que están produciendo en países o en su propio país o en países donde hay estabilidad política o tienen ese acuerdo político no hablado y no va a haber conflictos políticos por esa razón, ¿no? Entonces, aquí es muy importante todo el tema de la automatización y de la robótica. ¿Por qué? Porque ya el proceso el proceso de producir se va a encarecer porque la mano de obra ya no es tan barata. Entonces, hay que ser eficientes en cuanto a automatización y robótica para no subir los precios considerablemente, ¿no? Y luego, cuando históricamente, todo inversor, cuando ha habido tensiones políticas, tensiones geopolíticas, el activo por excelencia como refugio ha sido el oro, ¿no? Y también las empresas mineras de oro, ¿no? Que esto es otro de los temas relacionados con todo el tema de la megafuerza de la geopolítica, ¿no? Luego, si pasamos a la siguiente
diapositiva hablaríamos de la divergencia demográfica. Otra vez, el envejecimiento de la población. Vivimos en una población mucho más envejecida. Pero cuidado, no solo vivimos en una población envejecida en los mercados desarrollados, que es lo que venimos escuchando en los últimos años. También en los mercados emergentes cada vez ya está cada vez más madura la población, ¿no? Entonces, aquí importante que el sector que más se va a beneficiar, obviamente, de esta mega fuerza es el sector salud, porque se estima que una persona de 65 años invierta 2 veces más en salud que una persona de 30, obviamente, ¿no? Entonces, el resultado es que cada vez hay más personas con 65 años, por lo tanto, esto se va a multiplicar por 2, ¿no? Y luego, por último, el futuro de las finanzas. Aquí, como decíamos, ¿no? Históricamente o tradicionalmente, cuando alguien ha ido a buscar financiación ajena, ha ido al sector financiero tradicional, ¿no? Al sistema bancario. A día de hoy, el sector bancario, por supuesto, sigue estando ahí, claro, pero ha ido evolucionando nuevas fuentes de financiación, como pueden ser las inversiones privadas, que, como ven en el gráfico, ha habido un crecimiento espectacular de ello, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que más se van a beneficiar de esto? Pues las empresas de capitales de inversión. ¿Qué pasa? Que es verdad que para el inversor minorista es difícil acceder a estas empresas de capital de inversión. Pero muchas de ellas ya cotizan en bolsa, por lo tanto es una de las formas muy accesibles de poder acceder a ello. ¿Y cómo realmente se podría hacer? Es decir, hay empresas, por ejemplo, de capital privado, ¿no? Que son las de private equity. ¿Qué factores tener en cuenta a la hora de elegir una? O si realmente hay algún tipo de instrumento que diga, vale, pues oye, voy a invertir 500 euros en este producto que me garantice que haya una diversificación en diferentes fuentes de private equity. Bueno, hay muchas empresas de private equity que están listadas, hay empresas de capital riesgo que están listadas, hay fondos de inversión que están listados, entonces tienes un espectro amplio de fuentes de financiación externa o privada que puedes tener exposición a esta megafuerza o este futuro de las finanzas, ¿no? Genial. Y otro de los aspectos también relevantes y a tener en cuenta en este desarrollo de las finanzas y que también es tema muy generalizado en el mundo de la inversión es el aumento de la popularidad que están teniendo las criptomonedas. Por supuesto. Entonces, básicamente, ¿qué papel desempeñan criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Solana o las diferentes criptomonedas disponibles en este desarrollo de las finanzas? Pues la verdad que es un papel muy importante, ¿no? Pero es verdad que desde BlackRock pensamos que ahora mismo las criptomonedas es un activo muy incipiente, podríamos decirlo. La criptomoneda se basa en la tecnología blockchain, que sí que hay un ETF de blockchain para poder acceder a ello. Y en cuanto a criptomonedas, vemos que hay una gran demanda del inversor y que va a haber mucho potencial, ¿no? Pero hasta que esta demanda y hasta que esta industria pues, no madure un poco y no crezca esta clase de activo, todavía estamos por ver, ¿no? Pero sí que creemos que las criptomonedas van a ser en el futuro una de las principales formas de intercambio gracias a su crecimiento y por último va a ser rastreable, ¿no? Poder hacerlo. Pero bueno, esto es algo que todavía está por verse y que queda mucho desarrollo por ver. Genial. Pues después de dar también unas pinceladas en cada una de las 5 megafuerzas, si te parece bien, vamos a dar como una vista relámpago a cada una de ellas y si me das algunas de las conclusiones que pueden sacar los inversores, no solo de la importancia que es tener en cuenta cuáles son las tendencias futuras, sino también para ver qué sectores se van a ver favorecidos o perjudicados por ellas. Bueno, por terminar y por concluir todo lo que hemos dicho, que yo creo que es un poco resumen, ¿no? Las megafuerzas al final son esas tendencias estructurales a largo plazo que creemos que van a ser las que van
a cambiar el mercado y que van a hacer que los mercados vayan al alza, porque verdaderamente van a cambiar las economías, la sociedad, las industrias, etc. Y una forma de poder acceder a esas megafuerzas a través de la inversión es a través de las inversiones temáticas, ¿no? Que van a permitir a nosotros como inversores acceder a estas megafuerzas desde sectores, desde empresas, desde países transversalmente, ¿no? Y por último, importante recalcar que cada vez más hay un universo que no para de evolucionar de estrategias de inversión y que va a seguir creciendo a medida que vamos evolucionando para acercar esta inversión a los inversores finales, ¿no? Me había quedado bastante interesante. Yo creo que son aspectos importantes a tener en cuenta. Conocer hacia dónde se mueve el mundo, cuáles son estos cambios sociales y tecnológicos y que también afectan a todas las compañías de inversión que tenemos a nuestra disposición. ¿Vale? Si te parece bien, Gabriela, vamos a pasar un poco a un turno de preguntas para ver exactamente dudas que han tenido los inversores sobre este webinar. Primero de todo, veo una pregunta aquí, que es que muchos de los clientes que están operando en DEGIRO o en cualquier broker ven que hay productos que se encuentran como duplicados, es decir, que se encuentran como en diferentes mercados. ¿Qué aspectos tendrían que tener en cuenta los inversores de cara a estos mercados? Si quieres, contesto yo y si tienes algo que añadir. Sí, sí. Perfecto. Al final, un producto, como puede ser una acción, un ETF, bonos, pueden estar cotizando en diferentes mercados. Uh-huh. ¿Qué afecta a que hayan diferentes mercados o a las circunstancias de elegir un mercado u otro? Primero de todo es el volumen. El volumen, como podemos saber, hay empresas que cotizan en su bolsa principal y después hay bolsas secundarias que están y que los productos pueden cotizar en ellos. Podemos poner, por ejemplo, para hacer un caso más en concreto, el caso de Apple. Apple puede cotizar en Estados Unidos y también puede cotizar en diferentes bolsas de Alemania. ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener y aspectos a tener en cuenta? Uno de ellos, que el volumen de negociación en el mercado principal siempre va a ser mayor. ¿Esto qué implica para los inversores? Que cuando compren, ese riesgo de liquidez que tengan puede ser mayor o menor. En estas bolsas principales, al ver más compradores y vendedores, va a haber más fluctuación de precios y, por tanto, esto va a afectar a que cuando queramos enviar una orden, o bien de compra o bien de venta, se ejecute a precios más cercanos al objetivo que tenemos de la orden, ¿vale? Otro de los aspectos a tener en cuenta es la moneda. Sabemos que, por ejemplo, mercados americanos cotizan en dólares y mercados europeos están cotizando en moneda local. Al final también sería una manera de mitigar este riesgo teniendo un producto que cotiza en el mismo mercado. También otros aspectos a tener en cuenta, los horarios de negociación. No es lo mismo un horario de negociación europeo, que puede ser de 9:30 a 5:30, que estar en el horario americano, de 5:30 a 10. Por tanto, yo creo que en estos tres detalles sería más que suficiente para tener en cuenta de cara a qué mercado elegir y cómo elegirlo satisfactoriamente. De hecho, en DEGIRO, clicando en cada uno de los productos, vais a poder ver el mercado en el que cotiza y además también los volúmenes de negociación, para tenerlo en cuenta. Aquí solo por añadir que está perfecto, para la negociación de ETFs funciona exactamente igual y lo único que una de las principales características del ETF es la liquidez, ¿verdad? Entonces, el proveedor, en este caso iShares, siempre va a estar mirando las bolsas en las que cotiza sus ETFs. ¿Para qué? Porque si vemos que una bolsa empieza a no ser líquida o ese instrumento listado en esa bolsa empieza a no ser líquida, podríamos deslistar o cambiar la bolsa, ¿no? Pero siempre vamos a estar mirando esa liquidez en las bolsas. Por lo tanto, si un ETF está listado en 3, 4 bolsas, no tengan miedo porque se está monitorizando la liquidez siempre de ese instrumento en las distintas bolsas. Al final es importante también, me ha gustado que comentes este caso, pueden ocurrir ciertos eventos corporativos de deslistamiento de uno de los productos en varios mercados. En esta circunstancia, DEGIRO es claro y transparente y siempre va a hacer lo mejor posible para que ese producto en el mercado, en el caso de que ocurriera negativamente una circunstancia así, que es un riesgo que se puede tener, se pueda trasladar a otro mercado libre de coste. Automáticamente. Entonces, es también una ventaja a tener en cuenta de cara a preocupaciones de que digan qué mercado invierto, qué no.
puede ocurrir un deslistamiento, pero también intentamos aportar como broker esas soluciones para que el inversor se vea lo menos perjudicado posible. ¿Vale? Otras preguntas que nos están llegando bastantes, son de qué ETFs de iShares están orientados al sector de la salud. No sé si puedes tú contestar, Sí, yo creo que mucho mejor que yo a esto. Por supuesto, pues aquí tenemos varios tipos. Tienes ETFs de salud tradicionales en los que va a invertir en healthcare tradicional, o tienes los que van a invertir en la salud de nueva generación o más de la megatendencia, ¿no? Pues tienes desde biotecnología o de aparatos médicos y este tipo de ETFs que te ayudan más y son más puros, podríamos decir, y además las compañías se ven más ligadas a este envejecimiento de la población que otras, que las tradicionales o los sectores tradicionales. Si te parece bien, para ir un poquito más en detalle, mucha gente de los que estén invirtiendo y muchos de los inversores que nos están viendo hoy quizás no hayan escuchado nunca qué es un ETF ni un fondo cotizado. Entonces, me gustaría que comentaras, dado la entidad emisora y entidades emisoras como iShares, realmente cómo funcionan estos ETFs. Porque sí, replican exactamente un índice, pero la gente muchas veces tiene ese miedo a la seguridad que pueden dar, si pueden perder toda la inversión o qué exactamente cómo mitigan entidades emisoras como iShares este tipo de riesgos. Perfecto. Pues un ETF al final es un fondo que cotiza en bolsa. Y aquí tenemos los aspectos positivos del mundo de fondos y los aspectos positivos del mundo de las acciones. Al final, esto es un fondo que cotiza en bolsa, es decir, yo puedo comprar cualquier ETF en cualquier momento del día en el que la bolsa en la que cotiza esté abierta, el mercado esté abierto, ¿no? Entonces podemos entrar y salir. Perfecto. Luego, lo que hace es que funciona como un fondo porque al final yo cuando compro una acción compro un nombre, pero al comprar un fondo cotizado estoy comprando una cesta diversificada de acciones o de bonos. Por lo tanto, no estoy poniendo todos los huevos en una misma cesta, sino todas en 100 compañías, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero comprar el ETF de la inteligencia artificial, por ejemplo, no solo estoy comprando Meta o solo estoy comprando Nvidia, estoy comprando 100, por poner un ejemplo, acciones que tengan relación sobre eso, ¿no? Entonces, esa es la parte de los dos mundos, de lo bueno de los dos mundos. Luego ya entramos en las características de los ETFs, que son las características intrínsecas del propio producto financiero. Como tú bien decías, al final es un fondo que cotiza en bolsa y lo que busca es tener la misma rentabilidad que cualquier índice de referencia. Si es el S&P 500 o el MSCI World o el Eurostoxx, ¿no? Y lo que busca es la misma rentabilidad. Lo bueno es que hablábamos, ¿no? 1, cartera diversificada. 2, liquidez diaria. Es decir, yo puedo entrar y salir, comprar el producto, vender el producto siempre que el mercado esté abierto. 3, transparencia. Nosotros podemos ver la cartera del producto todos los días en la página web de iShares de cada producto. Siempre va a estar ahí. Y luego los costes reducidos. Al final es un producto muy eficiente para invertir en varios valores de bolsa o de renta fija. Me gustaría añadir dos puntos a tu explicación, que ha sido magnífica. Una de ellas es también los inversores están preocupados de exactamente si replica el comportamiento de lo que está haciendo el índice, ¿no? Hay un índice de referencia y lo que hacen gestoras como puede ser iShares o terceras, replicar exactamente el comportamiento de ese índice comprando y vendiendo posiciones cada cierto tiempo. Entonces, muchas veces puede ocurrir que se vaya y haya discrepancias entre el precio del ETF y el valor también de cotización del propio índice. Entonces, ¿cómo hace realmente una entidad esto? Lo que hace muchas veces es reducir participaciones o ampliar participaciones para ajustar realmente que los precios estén similares al valor neto de liquidez, que es el total del índice en cartera. Otro punto también a comentar es mucha gente comenta fondos indexados como ETFs. Son cosas totalmente distintas. Los ETFs al final lo que permiten es con unos costes muy bajos, desde un 7%, de un 0,07% a
un 1%, dependiendo del índice de referencia que sea, replicar el comportamiento de ciertos índices. Hemos hablado de megatendencias, que lo has comentado genial, y de hecho hay que tener en cuenta pues, que hay ciertos índices de megatendencias que se pueden replicar con este tipo de productos. Funcionan exactamente como una acción, simplemente que lo que estás haciendo es replicar el comportamiento de una cesta, de una canasta de valores que hacen que dependiendo de las subidas y bajadas de cada uno de los productos se hagan. Un fondo de inversión, por el contrario, tiene unas mayores comisiones, no se negocia directamente, sino que tú quieres meter al fondo 100 euros, la gestora del fondo te lo tiene que aceptar o rechazar. Entonces son aspectos también diferentes y que cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus riesgos, ¿no? Entonces, nada, si te parece bien, vamos a hacer alguna pregunta adicional para ir concluyendo. Y es básicamente, veo un montón aquí, entonces, ¿de qué manera podemos prepararnos profesionalmente para el futuro cercano y aprovechar los cambios que se avecinan con respecto a la inteligencia artificial? Muy buena pregunta, la verdad. Profesionalmente o la manera de invertir. Aquí al final, lo que decíamos, ¿no? La inteligencia artificial está en ese estado inicial en el que estamos construyendo toda esa infraestructura y tenemos que ver poco a poco cómo vamos evolucionando y cómo esas empresas se van adaptando y aceptando la inteligencia artificial en los procesos, ¿no? Entonces, aquí la única forma de estar la única forma es adaptándonos constantemente a todos estos cambios que van a venir de forma muy rápida y van a ser, la verdad, que constantes, ¿no? Yo creo que esa es la forma de decirlo y la forma de invertir, pues a través de todas esas empresas que están poniendo el foco principal en adaptar o en implementar la inteligencia artificial. Muy bien. Hay también clientes que están, perdón, en relación a estas preguntas de la energía, que se están también cuestionando el hecho de la energía nuclear, que es otra energía que también durante estos últimos años está teniendo unas grandes rentabilidades. La gente pregunta si realmente pueden tener exposición a este tipo de materia prima. Y la respuesta es que sí, obviamente, al igual que hay ETFs de empresas que se adaptan a la inteligencia artificial, a la infraestructura o a los diferentes cambios demográficos, también hay ETFs que replican el comportamiento de estas empresas. En DeGiro los vais a poder encontrar, simplemente entender que el parámetro de referencia o mercado que replica el ETF puede ser uno u otro. Por tanto, si identificáis exactamente ese índice con bases de datos externas, podéis localizar si hay algún ETF en relación a ese índice. Por tanto, es una manera también de no solo tener relación a estas fuentes de energía y estas megafuerzas de energías limpias, sino también a algunas otras, como puede ser la energía nuclear, que está teniendo también pues, una gran popularidad durante los últimos años. ¿Vale? Si quieres, hacemos las dos últimas. Están preguntando de que hemos hablado de las criptomonedas en este desarrollo de las finanzas y la pregunta que nos hacen es si puedo invertir en criptomonedas con DeGiro. Bueno, aquí quiero comentar 2 puntos, si me permite, Gabriela. Por favor. Uno de ellos es, actualmente no estamos ofreciendo criptomonedas directamente en DeGiro. Únicamente se ofrecen a través de instrumentos como pueden ser los ETNs, que funcionan de una manera similar a los ETNs, pero con características un poco diferentes. No quiero entrar mucho a los ETNs, a los ETFs. Sí. No quiero entrar tampoco mucho en detalle porque si no me alargaría. Que tengáis en cuenta que en nuestra página web vais a encontrar diferencias entre cada uno de ellos. Pero una de las maneras de obtener réplica a estas criptomonedas puede ser a través de uno de estos productos. También indicaros que en DeGiro estamos trabajando en mejorar nuestros productos para que los inversores pues, estén más familiarizados con nosotros y que tengan más oportunidades. Y también se está trabajando en implantar las criptomonedas. Sí que es cierto que en relación a esto, próximamente, tanto nuestros inversores como nuestras páginas web públicas, vais a poder encontrar más información sobre ello en el momento en el que estén disponibles. Otra de las preguntas, y si te parece acabamos, es si puedes invertir con el SP500 a través de ETFs o teniendo exposición a países determinados.
Sí, acabo yo, si te parece. Sí se puede. De hecho, una de las grandes ventajas de los ETFs es que tienes una granularidad a la hora de invertir inmensa, ¿no? Entonces, el mundo de ETF te permite invertir en bolsas o mercados específicos, como puede ser el S&P 500 o puede ser Nasdaq o puede ser el MSCI World o el Eurostoxx. Puedes invertir en las principales bolsas a un precio muy competitivo y vas a tener las 500 acciones del S&P 500 compradas en una participación de un solo ETF. Puedes comprar países, puedes comprar regiones, puedes comprar sectores, puedes comprar todo tipo de materias primas, todo tipo de inversión alcanzable, más o menos casi todo, se puede a través de los ETFs o de los ETPs. Genial. Para añadir también detalles, para comprar ETFs en DEGIRO, los costes generales son de 3 euros. ¿Vale? Por orden de compra y venta que se haga, independientemente del valor total de la posición que se quiera abrir. Si se abren 100 euros o se abren 50.000, la cantidad de comisión por parte de DEGIRO va a ser totalmente idéntica. Los costes internos que cobran los emisores se repercuten directamente en el precio del producto. Por lo tanto, tengan en cuenta que no se va a ir reduciendo de manera directa, sino que de manera indirecta, a través de una comisión que la gestora específica en cada uno de los productos se va a realizar. También comentaros a los clientes que tenemos una selección principal dentro de nuestra página web en degiro.es, en el cual hay unos tipos de ETFs en los que pueden estar incluidos pues, algunos de los que ha comentado Gabriela, del S&P 500, algunos temáticos, etcétera, que están a un coste de 1 euro. Entonces también tengan en cuenta que van a poder encontrar la lista en la página web de cara a hacer vuestras inversiones. Así que, si te parece bien, Gabriela, ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros, tener a iShares, colaborar con DEGIRO y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias, Juanjo. Ha sido un placer para mí también y encantados de volver cuando nos invitéis. Pues nada, inversores, muchísimas gracias a todos los que habéis permanecido durante el webinar de hoy. En relación a megatendencias, tener en cuenta que este webinar va a ser grabado y, por tanto, posteriormente puesto en nuestra página web, de cara a que le echéis algún vistazo general para mejorar vuestros conocimientos financieros. Dicho esto, inversores, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí hasta el final. Os deseo un muy buen día y gracias por confiar en DEGIRO. Gracias. Hasta luego.